Durante buena parte del siglo XX, distintas agencias de seguridad intentaron descifrar quién estaba detrás de una red criminal capaz de mover toneladas de droga desde los rincones más apartados del noroeste de México hasta los mercados clandestinos de Estados Unidos. El rastro señalaba siempre a un dirigente con una habilidad poco común: coordinar grupos rivales, negociar con socios extranjeros y obtener protección dentro de instituciones clave. Ese hombre era Miguel Ángel Félix Gallardo. Su nombre aparece de manera recurrente en expedientes oficiales y reportes diplomáticos, donde se le describe como uno de los arquitectos del narcotráfico moderno. No era simplemente un intermediario. Su papel consistió en unir piezas dispersas, darles estructura y transformar el comercio ilegal de drogas en un fenómeno con alcance internacional. Bajo su influencia, actividades antes aisladas comenzaron a operar como un sistema. Nacido el 8 de enero de 1946 en Culiacán, Sinaloa, creció en una región marcada por la desigualdad económica y por oportunidades limitadas para la mayoría de las familias. Su entorno no ofrecía lujos, pero desde joven demostró una facilidad notable para negociar, relacionarse y comprender dinámicas sociales que otros pasaban por alto. En su adolescencia, combinó estudios con empleos modestos. Su vida pudo haber seguido un camino distinto, pero el contrabando muy arraigado en la zona actuó como puerta de entrada hacia actividades ilícitas. Al inicio, su participación era menor: pequeños traslados, favores discretos y encargos que dejaban ver su habilidad para moverse con cautela. Esos primeros trabajos lo acercaron a operadores dedicados al tráfico de marihuana en la sierra. Con el tiempo, su capacidad para resolver problemas, organizar rutas y maximizar beneficios lo hizo ganar importancia dentro de estas redes. Su ascenso no dependió de la violencia, sino de su destreza para tejer acuerdos y generar confianza entre productores y transportistas. Ese crecimiento paulatino lo llevó, años después, a desempeñar un papel decisivo en la creación de un sistema criminal mucho más amplio. La década de 1970 marcó el punto de inflexión. En México, grupos dedicados al tráfico operaban de manera independiente, peleando rutas y recursos en un mercado cada vez más lucrativo pero desordenado. La falta de coordinación reducía las ganancias y aumentaba los riesgos. En ese escenario, Félix Gallardo entendió que la fragmentación era, en realidad, una oportunidad. Comenzó a establecer contacto con líderes regionales, a negociar treguas y a proponer una estructura en la que cada grupo conservara su territorio, pero trabajara bajo una misma lógica de operación. Era una idea novedosa en un negocio dominado por rivalidades. Esas conversaciones se desarrollaron lejos del escrutinio público. No buscaban protagonismo, sino eficacia. Con el paso del tiempo derivaron en una organización que cambiaría para siempre la historia del narcotráfico en México. Más tarde sería conocida como el Cartel de Guadalajara, la primera red criminal mexicana con capacidad real para competir a nivel continental. La red, que comenzó a consolidarse alrededor de Miguel Ángel Félix Gallardo, no fue resultado del azar. Respondía a una estrategia diseñada para integrar producción, transporte y distribución en un sistema que pudiera operar sin interrupciones a través de varios estados. Bajo su coordinación, productores de marihuana y amapola, pilotos, transportistas y enlaces fronterizos actuaban siguiendo una misma lógica, mientras cargamentos de cocaína procedentes de Sudamérica encontraban en México un corredor seguro hacia Estados Unidos. El poder que la organización alcanzó durante esos años no solo dependió de su capacidad logística. Una parte esencial del éxito residió en su relación con autoridades locales y federales. Diversos documentos de la época describen sobornos dirigidos a mandos policíacos, funcionarios municipales y responsables de áreas operativas que podían autorizar o detener inspecciones. Ese entramado permitió abrir rutas, desviar operativos
y mover cargamentos a través de puntos estratégicos, como Tijuana, Mexicali y los cruces fronterizos del noroeste. Paralelamente, el negocio experimentó una expansión acelerada. La marihuana seguía siendo rentable, pero la llegada constante de cocaína multiplicó de forma considerable los ingresos y elevó el perfil de la organización dentro del panorama criminal internacional. Los acuerdos con grupos sudamericanos posicionaron a México como un puente indispensable entre la producción en la región andina y el mercado estadounidense. Con cada nuevo cargamento, la influencia de Félix Gallardo crecía. Sin embargo, el ascenso del grupo provocó tensiones que terminarían por alterar la estabilidad alcanzada. En 1985, el secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, generó uno de los mayores conflictos diplomáticos entre México y Estados Unidos. Las investigaciones posteriores colocaron a la organización bajo un escrutinio sin precedentes. A partir de ese momento, la presión política aumentó y comenzó un ciclo de operativos que modificó por completo el equilibrio interno. La respuesta se hizo evidente 4 años más tarde. En 1989, Félix Gallardo fue detenido en Guadalajara. Su captura desmanteló la estructura central que mantenía cohesionados a los distintos líderes regionales. Sin una figura capaz de conciliar intereses y resolver disputas, los antiguos aliados se reorganizaron como grupos independientes. De ese proceso surgieron las organizaciones que posteriormente serían identificadas como los cárteles de Sinaloa, Tijuana y Juárez. La fragmentación abrió una etapa marcada por la competencia directa, la violencia creciente y la disputa por las rutas más rentables. Aunque Félix Gallardo permaneció en prisión durante las décadas siguientes, su legado se mantuvo en la forma de operar del crimen organizado. Coordinación regional, redes internacionales, uso sistemático de corrupción y un modelo de expansión territorial que transformó de manera permanente el narcotráfico en México. Por estas razones, su figura continúa siendo analizada por investigadores y especialistas. Su trayectoria ilustra cómo una estructura inicialmente local pudo evolucionar hasta convertirse en un circuito criminal transnacional, sostenido por alianzas políticas, vacíos institucionales y la capacidad de reorganizarse ante cada cambio del entorno. Para entender cómo surgió una organización criminal capaz de operar en casi todo el territorio mexicano, es necesario retroceder a los años 60 y 70. En ese periodo, el narcotráfico en México era un mosaico de pequeñas redes regionales. Los grupos trabajaban de manera aislada. Se enfrentaban entre sí por territorios reducidos y carecían de la estructura necesaria para competir con las organizaciones sudamericanas que dominaban el tráfico internacional, especialmente los grupos colombianos que controlaban el flujo de cocaína hacia Estados Unidos. México cumplía entonces un papel marginal. Servía ocasionalmente como punto de tránsito, pero no como operador principal dentro del circuito internacional. Ese modelo empezó a cambiar cuando los grupos colombianos enfrentaron mayor presión internacional y buscaron rutas alternas para mover sus cargamentos. Al mismo tiempo, Estados Unidos reforzaba la vigilancia en el Caribe, lo que volvió más atractivas las rutas terrestres y aéreas que atravesaban territorio mexicano. En ese contexto, emergió la figura de Miguel Ángel Félix Gallardo, quien supo interpretar la oportunidad. Proveniente de Sinaloa, una región históricamente ligada al contrabando y al cultivo ilegal, tenía facilidad para establecer vínculos con distintos actores locales. Su capacidad para negociar lo llevó a relacionarse con figuras relevantes del negocio, entre ellas Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. Ambos contaban con experiencia, redes de protección y un conocimiento profundo del tráfico hacia la frontera norte. Los primeros encuentros entre estos líderes no se centraron en la expansión internacional, sino en resolver tensiones internas. Sin embargo, pronto advirtieron que coordinar sus operaciones
podría generar beneficios mucho mayores. Si dejaban de competir entre ellos y unificaban sus rutas, contactos y logística, México podría pasar de ser un simple corredor a un actor indispensable en el suministro de drogas hacia Estados Unidos. Esa fue la verdadera innovación: transformar grupos dispersos en una estructura articulada. La cooperación permitió reducir riesgos, evitar enfrentamientos innecesarios y maximizar las ganancias. Los viejos límites regionales comenzaron a difuminarse y la red adquirió una capacidad operativa que hasta entonces no existía en el país. A partir de ese momento, productores, transportistas, enlaces en la frontera y operadores financieros empezaron a trabajar bajo un mismo criterio de organización. La coordinación fluida entre estos niveles redujo pérdidas, agilizó los envíos y fortaleció el poder negociador de la red frente a sus socios sudamericanos. Con el tiempo, esta alianza se consolidó hasta convertirse en la primera organización criminal mexicana con influencia nacional. La prensa y los informes oficiales la identificarían más tarde como el Cartel de Guadalajara, la estructura que marcaría el inicio de una nueva etapa en el narcotráfico mexicano. Con la alianza consolidada, Guadalajara se convirtió en el centro administrativo de una red que ya no funcionaba como una suma de grupos dispersos, sino como un organismo coordinado. Desde la capital jalisciense se organizaban los envíos, se distribuían responsabilidades y se gestionaban los vínculos necesarios para mantener abiertas las rutas hacia el norte. El control territorial que la organización alcanzó en Jalisco y en estados vecinos les permitió operar con una capacidad que, en ciertos momentos, superó la respuesta de las autoridades locales. La expansión del grupo coincidió con un cambio decisivo en el negocio. La marihuana y la amapola continuaban siendo productos importantes, pero fue la llegada de cocaína sudamericana lo que transformó por completo el panorama. Con una sola ruta exitosa, las ganancias se multiplicaban, y México pasó a ser un punto estratégico en la cadena internacional. Para sostener ese volumen creciente, la organización reforzó sus relaciones con funcionarios de distintos niveles, garantizando que los cargamentos avanzaran sin contratiempos y reduciendo de manera notable el riesgo de decomisos. La estructura interna fue adaptándose a estas nuevas necesidades. Aunque existía una jerarquía reconocida, cada líder regional mantenía un margen operativo propio. Félix Gallardo intervenía solo en decisiones estratégicas o en conflictos que pudieran poner en riesgo la estabilidad del conjunto. Ese equilibrio entre autonomía y dirección central permitió que la red funcionara con eficiencia y evitó fracturas prematuras entre sus integrantes. Sin embargo, el crecimiento trajo consigo una consecuencia inevitable: visibilidad internacional. Las autoridades estadounidenses comenzaron a detectar patrones de tráfico vinculados a México y con ello aumentaron la vigilancia y los operativos conjuntos con el gobierno mexicano. Informes de la época señalaban a esta organización como una de las principales responsables del flujo de drogas hacia Estados Unidos. Aún así, la protección institucional con la que contaban sus dirigentes permitió que las operaciones continuaran durante varios años más. El impacto de este modelo fue profundo. Por primera vez, un grupo mexicano logró coordinar de manera efectiva producción, transporte y distribución en un esquema transnacional. Ese precedente cambiaría para siempre el panorama criminal del país y serviría de base para las organizaciones que surgirían más adelante, muchas de ellas con ambiciones aún mayores y métodos más violentos. Con la estructura ya consolidada, la organización dio paso a una fase de expansión que redefiniría el mapa del narcotráfico en México. Lejos de limitarse a las rutas tradicionales, extendieron su presencia por corredores adicionales y fortalecieron acuerdos con operadores en Centroamérica y Sudamérica. Investigaciones posteriores señalan que este periodo marcó el paso de una red regional a un entramado continental. El control de los accesos a Estados Unidos fue crucial.
Estados como Jalisco, Sinaloa y Sonora se convirtieron en corredores esenciales para el tránsito de marihuana, heroína y, cada vez más, cocaína. La capacidad para mantener esos pasos asegurados permitió mover cargamentos continuos sin interrupciones significativas, un elemento vital en un negocio donde cada retraso representaba pérdidas millonarias. La estructura operativa se volvió más amplia y sofisticada. En la base se encontraban los productores rurales. En un segundo nivel operaban quienes se encargaban del transporte, los pilotos, los responsables de bodegas y quienes coordinaban la logística legal necesaria para justificar movimientos. En la cúspide permanecían los dirigentes, encargados de negociar alianzas, definir rutas y establecer acuerdos internacionales. Esta maquinaria criminal, diseñada para funcionar en distintos niveles y regiones, fue la que consolidó definitivamente al Cartel de Guadalajara como la organización dominante del narcotráfico mexicano durante la primera mitad de la década de 1980. El crecimiento del cartel no solo dependió del control territorial y de las rutas. Una parte crucial de su expansión se sostuvo gracias a los vínculos que estableció con instituciones públicas. Diversas investigaciones judiciales documentan pagos a mandos policiales, funcionarios locales y elementos de corporaciones federales. Estas relaciones permitían anticipar operativos, asegurar el paso de mercancía por zonas sensibles y neutralizar cualquier intervención que pudiera afectar el negocio. Dentro de este engranaje, la corrupción funcionaba como un mecanismo indispensable para mantener estabilidad y reducir riesgos. Aunque la organización buscaba evitar enfrentamientos que llamaran la atención de las autoridades, recurría a la violencia cuando era necesario defender territorios o impedir el avance de grupos rivales. Esta combinación de logística eficiente y capacidad de fuerza consolidó su reputación como una red que sabía operar con discreción, pero también con contundencia cuando el negocio lo requería. Mientras tanto, los principales productores de cocaína en Sudamérica atravesaban presiones internas y externas. La necesidad de rutas seguras convirtió a México en un socio estratégico. En este contexto, el grupo dirigido por Félix Gallardo fortaleció sus acuerdos con organizaciones colombianas que enviaban cargamentos completos para ser trasladados a través de corredores controlados con precisión. Estos acuerdos no solo incrementaron el volumen de droga que pasaba por territorio mexicano, sino que elevaron los ingresos del cartel a niveles nunca antes registrados. El modelo organizativo que surgió durante este periodo colocó al Cartel de Guadalajara en el centro del tráfico de drogas en el continente americano. Su capacidad para coordinar envíos, gestionar contactos internacionales y sostener una red de corrupción eficiente definiría el funcionamiento del narcotráfico mexicano durante los años siguientes. La expansión internacional continuó acelerándose. Aunque México no producía cocaína, su ubicación geográfica lo convertía en un puente indispensable entre Sudamérica y Estados Unidos. La organización asumió el rol de intermediaria y distribuidora, garantizando que los cargamentos cruzaran el país a través de rutas vigiladas, supervisadas y ajustadas según las necesidades del mercado. Con ello, la red reforzó su influencia y amplió su capacidad económica. El catálogo de drogas también se diversificó. La marihuana, que durante años había sido el producto principal, pasó a compartir protagonismo con la cocaína y la heroína, cuyas ganancias superaban con amplitud a las de cualquier otra mercancía ilícita. Esta variedad permitió adaptarse a la demanda internacional y consolidar la presencia del grupo en distintos puntos fronterizos. El crecimiento no se limitó al flujo de droga. La organización extendió su control a zonas estratégicas de Baja California, Chihuahua, Durango y Sonora. Allí creó un entramado que conectaba puertos marítimos, pistas clandestinas y pasos fronterizos, lo que permitía movilizar cargamentos con rapidez y habilitar rutas alternas cuando aumentaba la vigilancia.
Esta flexibilidad operativa fue clave para mantener la eficiencia del negocio. La expansión obligó también a perfeccionar los mecanismos financieros. Para manejar las enormes ganancias generadas por la venta de droga, el grupo utilizó empresas legales como fachada, redes de lavado dentro y fuera del país, y sistemas bancarios que permitían mover capitales sin dejar rastro claro. Estos circuitos se ajustaban constantemente para evadir controles y sostener sobornos, operaciones logísticas y la compra de infraestructura criminal. El alcance del cartel se extendió más allá de México. Mantuvieron conexiones en Centroamérica para facilitar el tránsito de cargamentos y establecer puntos de resguardo. También desarrollaron vínculos con grupos sudamericanos y redes criminales europeas, lo que evidenciaba la magnitud internacional que había adquirido la estructura. En pocos años, el cartel de Guadalajara pasó de ser una alianza regional a convertirse en una red global con la capacidad de adaptar rutas, diversificar productos y mantenerse vigente frente a cambios políticos, presiones externas y competencia creciente. El crecimiento acelerado del cartel de Guadalajara no estuvo exento de consecuencias. A medida que la organización consolidaba rutas y aumentaba sus ingresos, surgieron grupos interesados en disputarle los corredores más rentables. Estas tensiones derivaron en enfrentamientos que elevaron los niveles de violencia en distintas regiones. Al mismo tiempo, el incremento de decomisos y el endurecimiento de la postura estadounidense obligaron al gobierno mexicano a intensificar operativos. La red, acostumbrada a operar con amplio margen, empezó a enfrentar un escenario cada vez más complejo. El ascenso del grupo durante la década de 1980 fue resultado de la convergencia de varios factores: una estructura cuidadosamente diseñada, alianzas internacionales, capacidad financiera y dominio territorial. Esta combinación redefinió por completo el tráfico de drogas en México. Incluso después de su desintegración, los principios organizativos establecidos en ese periodo seguirían influyendo en las dinámicas del narcotráfico por décadas. Uno de los elementos que explica la magnitud alcanzada por esta organización es la extensa red de vínculos que Miguel Ángel Félix Gallardo estableció con funcionarios públicos. Desde el inicio, entendió que un grupo criminal de gran escala requiere no solo logística y recursos, sino también protección institucional. Por ello cultivó alianzas con mandos policiales, autoridades municipales, cuerpos de seguridad estatales y representantes federales, creando un sistema paralelo que funcionaba en beneficio del cartel. Investigaciones judiciales de la época muestran cómo esta red operaba mediante pagos periódicos, favores y compromisos de colaboración. En muchas localidades, esos acuerdos permitían que vehículos circularan sin revisiones, que se habilitaran puntos de resguardo y que se utilizaran caminos secundarios sin riesgo de vigilancia. En ocasiones, información sobre operativos llegaba con anticipación, lo que reducía significativamente las posibilidades de detención o decomiso. El entramado no se limitaba a niveles bajos o municipales. Conforme el grupo ampliaba su poder económico, también se fortalecían sus contactos en esferas estatales y federales. Algunos expedientes detallan cómo funcionarios con capacidad de decisión interferían en investigaciones, retrasaban cateos o facilitaban la liberación de integrantes capturados. La protección institucional se convirtió así en un componente esencial para mantener la estabilidad del negocio. El dinero destinado a sostener esta red de complicidades era considerable, pero era visto como una inversión necesaria para asegurar movilidad, discreción y continuidad operativa. A cambio, ciertos sectores institucionales obtenían beneficios económicos, mientras que el cartel reforzaba su control territorial. Esta reciprocidad afectó profundamente la confianza pública en las instituciones, que se veían incapaces de responder con eficacia a la expansión del grupo. La combinación de protección oficial y control territorial convirtió al cartel de Guadalajara en un actor con capacidad real
para influir en decisiones locales y alterar dinámicas internas en regiones clave del país. Su presencia se hacía evidente en carreteras, aduanas, puntos de control y pistas clandestinas que operaban sin mayores obstáculos. En ese entorno, cualquier intento por frenar su avance se enfrentaba no solo a su estructura criminal, sino también a la red de intereses que lo respaldaba. La dimensión alcanzada por esta organización dejó una huella duradera en el funcionamiento del Estado mexicano. Su capacidad para infiltrarse en instituciones, manipular procesos y sostener operaciones a gran escala se convirtió en un punto de referencia obligado en el análisis moderno del narcotráfico en México. La habilidad de Miguel Ángel Félix Gallardo para relacionarse con figuras del ámbito político fue un elemento decisivo en la consolidación de la organización. Sus vínculos no se limitaban a acuerdos informales o pagos aislados. En muchos casos, se trataba de relaciones estables con funcionarios que ocupaban cargos estratégicos y que podían influir en investigaciones, intervenir en procesos judiciales o incluso facilitar la liberación de integrantes del grupo detenidos en distintos operativos. Testimonios y documentos de la época muestran que esta red alcanzó un nivel de penetración considerable. Existían situaciones en las que, tras un arresto, la intervención de determinados mandos provocaba que las acusaciones se debilitaran o que los expedientes quedaran prácticamente inmovilizados. La capacidad para revertir procedimientos que, en circunstancias normales, habrían concluido con condenas, evidenciaba el alcance de la infiltración institucional. El resultado inmediato fue la creación de un entorno donde la ley se aplicaba de manera desigual. Zonas enteras operaban bajo una doble lógica: la autoridad formal y la influencia paralela del cartel. Esta convivencia deterioró la confianza pública en las instituciones, pues la ciudadanía observaba cómo ciertos grupos gozaban de protección mientras otros enfrentaban el peso completo del sistema judicial. Con el tiempo, esta dinámica contribuyó a un ciclo de impunidad y violencia que persistiría durante décadas. La expansión del cartel también generó preocupación fuera de México. El aumento del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y la escalada de violencia vinculada a este negocio llamaron la atención del gobierno estadounidense. A mediados de la década de 1980, la presión diplomática para que México actuara con mayor firmeza se intensificó. Se exigía no solo enfrentarse a los grupos criminales, sino también investigar a los funcionarios que facilitaban su operación. La cooperación bilateral comenzó a tensarse ante la percepción de que ciertas investigaciones se retrasaban o se gestionaban con poca determinación. Paradójicamente, la misma red de protección que había permitido el crecimiento de la organización se convirtió en un punto vulnerable. La dependencia de determinados funcionarios hacía que cambios políticos o rotaciones en mandos de seguridad representaran un riesgo inmediato. Un relevo administrativo podía romper acuerdos, exponer rutas y dejar al descubierto mecanismos que el grupo había mantenido en secreto durante años. La corrupción tampoco estuvo exenta de efectos internos. No todos los dirigentes estaban dispuestos a destinar recursos a mantener estas relaciones, y surgieron disputas sobre quién debía administrarlas y cómo debían distribuirse los pagos. Estas fricciones alimentaron un ambiente de desconfianza que, con el tiempo, debilitó la cohesión del grupo. La red institucional, que durante años aseguró la continuidad del cartel, se transformó así en un terreno inestable. Sus beneficios eran indudables, pero también los convertían en rehenes de factores externos imposibles de controlar. Con el tiempo, esta fragilidad contribuyó a erosionar el liderazgo de Félix Gallardo y a preparar el terreno para la fragmentación posterior. Al mismo tiempo, la influencia que el cartel ejercía sobre distintos sectores del Estado dejó consecuencias profundas. Durante años, partes de la administración pública quedaron expuestas a intereses criminales que condicionaron decisiones
y limitaron la capacidad institucional para responder. Esta situación alteró de manera significativa la aplicación de la justicia y generó un clima de desconfianza que perdura en muchas regiones del país. El nivel de infiltración que alcanzó la organización dentro de distintas instituciones tuvo consecuencias profundas. Investigaciones que se archivaban sin explicación, procesos judiciales que avanzaban de forma irregular y la protección selectiva a determinados individuos generaron un deterioro visible en el funcionamiento del Estado. Con el paso del tiempo, ese desgaste contribuyó a problemas que aún inciden en la seguridad nacional y en la confianza pública hacia las autoridades. En medio de ese escenario, ocurrió un hecho que cambió por completo el rumbo del grupo y de su dirigente principal: el secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. Este caso, documentado ampliamente por dependencias de ambos países, modificó la relación bilateral y desencadenó una de las investigaciones más extensas emprendidas por Estados Unidos en territorio mexicano. Camarena, nacido en Mexicali en 1947, había desarrollado su carrera en cuerpos de seguridad locales antes de incorporarse a la DEA. En 1981, fue enviado a la oficina de Guadalajara, donde comenzó a recopilar información sobre redes dedicadas al tráfico de drogas. Su trabajo incluía establecer contacto con informantes, identificar rutas, ubicar plantíos y seguir la pista de laboratorios clandestinos asociados a la organización dirigida por Félix Gallardo. Uno de los golpes más importantes ocurrió en 1984, cuando datos obtenidos por Camarena llevaron al descubrimiento de un complejo agrícola dedicado al cultivo de marihuana en Chihuahua, conocido como El Búfalo. Se trataba de una instalación de enorme extensión, cuya destrucción representó pérdidas millonarias para la organización. El tamaño de la operación y la precisión con la que fue localizada demostraron que la DEA había logrado penetrar zonas que antes parecían inaccesibles. La reacción dentro del grupo fue inmediata. El operativo se interpretó como evidencia de que alguien estaba filtrando información y, en ese contexto, las sospechas recayeron en Camarena. Para los dirigentes, el golpe no solo afectaba sus finanzas, sino que ponía en riesgo la estabilidad de su red. Bajo ese clima, el agente se convirtió en objetivo estratégico. El seguimiento, la captura y el asesinato de Camarena marcaron un punto de inflexión. El caso provocó tensiones diplomáticas sin precedente y colocó a la organización en el centro de la atención internacional. Desde ese momento, el margen de maniobra que había protegido al grupo comenzó a reducirse con rapidez. El 7 de febrero de 1985, en una zona concurrida de Guadalajara, Camarena fue interceptado por varios individuos y obligado a subir a un vehículo. La acción ocurrió frente a transeúntes que apenas pudieron reaccionar. Ese mismo día fue secuestrado Alfredo Zavala Avelar, piloto de la DEA y colaborador cercano del agente. Ambos desaparecieron sin dejar rastro inmediato. Las investigaciones posteriores revelaron que fueron trasladados a una propiedad vinculada a la organización. Allí permanecieron retenidos durante horas, sometidos a interrogatorios dirigidos a obtener detalles sobre las operaciones estadounidenses en México. Registros recopilados años después indican que las técnicas empleadas durante su cautiverio fueron sumamente violentas, reflejo del impacto que el operativo de El Búfalo había causado en los líderes del grupo. El 5 de marzo de 1985, las autoridades localizaron los cuerpos de Enrique Camarena y Alfredo Zavala en un terreno próximo a Angostura, Michoacán. Las lesiones evidenciaban un nivel de violencia que conmocionó a Estados Unidos y generó una reacción inmediata en todos los niveles del gobierno. El asesinato de un agente federal en funciones fue interpretado como un acto que desafiaba de manera directa a Washington. La respuesta no tardó. La DEA inició Operación Leyenda, un despliegue sin precedentes dedicado exclusivamente a esclarecer el caso.
Equipos especializados viajaron a México para coordinarse con autoridades nacionales, aunque pronto quedó claro que numerosos obstáculos internos interferían en el avance de la investigación. Redes de protección, filtraciones y funcionarios coludidos dificultaban cada paso. A pesar de ello, la presión internacional comenzó a surtir efecto. En los meses siguientes, se logró detener a miembros de alto nivel dentro del entramado criminal. Rafael Caro Quintero fue capturado en Costa Rica y trasladado a México, mientras que Ernesto Fonseca Carrillo fue arrestado en Jalisco. Estos golpes representaron el inicio del derrumbe de una estructura que hasta entonces había operado con notable estabilidad. Miguel Ángel Félix Gallardo, sin embargo, consiguió evitar la detención durante un largo periodo. Su capacidad para moverse con cautela y la protección que aún conservaba en distintos sectores le permitieron mantenerse oculto mientras la presión aumentaba. Documentos oficiales y declaraciones posteriores señalan que tenía conocimiento de las acciones emprendidas contra Camarena e incluso habría intervenido para permitir que se ejecutara la operación que lo convirtió en objetivo. Aunque los detalles continúan siendo materia de debate, la mayoría de las investigaciones coinciden en que su liderazgo estuvo estrechamente vinculado al contexto que posibilitó el crimen. El caso expuso la profundidad del vínculo entre la organización y distintos cuerpos de seguridad. Conforme avanzaban las indagatorias, surgieron evidencias de que mandos policíacos y funcionarios de distintas dependencias mantenían relaciones directas con dirigentes criminales. El impacto diplomático fue inmediato, y la relación entre México y Estados Unidos entró en una fase de tensión que condicionó los años siguientes. La muerte de Camarena marcó un punto irreversible. Desde ese momento, la presión política, la atención mediática y la desconfianza interna comenzaron a deteriorar la estructura que había sostenido al grupo durante casi una década. La red de protección que antes funcionaba con eficacia empezó a mostrar fisuras, y el liderazgo de Félix Gallardo dejó de ser incuestionable. Mientras la cooperación entre ambos países se intensificaba, aumentaban las exigencias para detener a los responsables y desarticular la estructura que los respaldaba. La figura de Félix Gallardo se vio sometida a un escrutinio constante, y su posición dentro de la organización empezó a debilitarse. Las tensiones internas crecieron, alimentadas por sospechas, temores y disputas que erosionaban la cohesión que había caracterizado al Cartel de Guadalajara. Finalmente, en 1989, tras varios años de presión internacional y desgaste interno, Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido en Guadalajara. Aunque enfrentó diversas acusaciones relacionadas con tráfico de drogas y otros delitos, el caso Camarena se convirtió en el elemento que definió su caída ante la opinión pública mundial. Desde entonces, su nombre quedó asociado de forma permanente a uno de los episodios más determinantes en la historia del narcotráfico en México. Para la DEA, el nombre de Enrique Camarena adquirió un significado duradero. Su asesinato se convirtió en un referente dentro de la lucha antidrogas y marcó el comienzo de una etapa de investigaciones que se prolongaría durante años. Para la organización dirigida por Miguel Ángel Félix Gallardo, en cambio, el caso fue la señal que expuso sus fallas, reveló su vulnerabilidad ante la presión internacional y aceleró un proceso de descomposición interna que ya había comenzado. Durante los años de mayor influencia, el Cartel de Guadalajara había logrado una estructura sólida. Controlaba rutas esenciales, coordinaba plantaciones de gran escala y mantenía acuerdos directos con productores sudamericanos. Cada dirigente tenía funciones bien definidas. Rafael Caro Quintero supervisaba la producción. Ernesto Fonseca Carrillo administraba operaciones estratégicas y diversos jefes regionales aseguraban el tránsito hacia la frontera. En medio de todos ellos, Félix Gallardo actuaba como figura de equilibrio, resolviendo disputas y manteniendo cohesionada una alianza compleja. Sin embargo,
esa cohesión era frágil. La competencia por las rutas más rentables, las diferencias en la distribución de ganancias y la creciente presión internacional empezaron a generar tensiones. Lo que en un principio había sido una estructura funcional comenzó a fragmentarse ante los intereses particulares de cada líder regional. La caída de Félix Gallardo dejó al grupo sin la figura que conciliaba esas diferencias. La organización, que hasta entonces había operado bajo un modelo centralizado, se transformó en una red de facciones con agendas propias. Este cambio marcó el inicio de una etapa caracterizada por rivalidades abiertas entre antiguos aliados y un incremento sostenido de la violencia en diversas regiones del país. Cada dirigente contaba con sus propios grupos armados, vínculos institucionales y recursos económicos. Esa autonomía, que en el pasado había permitido una operación flexible, se convirtió en un factor de ruptura cuando las ganancias crecieron y las rutas hacia Estados Unidos adquirieron mayor valor estratégico. El manejo de la mercancía proveniente de Sudamérica también generó conflictos. ¿Quién negociaba? ¿Quién recibía los cargamentos? ¿Y quién controlaba la distribución? Se convirtió en motivo de disputa constante. El asesinato de Camarena profundizó aún más esas tensiones. La atención internacional que generó el caso obligó a Estados Unidos a dirigir sus esfuerzos directamente hacia la estructura mexicana. La Operación Leyenda intensificó la presión y desencadenó detenciones clave. En pocos meses, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo fueron privados de la libertad, lo que dejó un vacío difícil de cubrir. La ausencia de dos de los pilares del cartel debilitó de inmediato la capacidad de respuesta del grupo. Los mandos intermedios comenzaron a actuar con mayor independencia. Algunos negociaban directamente con productores sudamericanos, otros retenían una parte mayor de las ganancias, y varios empezaron a buscar formas de protegerse individualmente ante la creciente presión de las autoridades. Esto alimentó un clima de desconfianza interna. Filtraciones, delaciones y sospechas de colaboraciones con autoridades mexicanas o estadounidenses se volvieron frecuentes. La red que antes funcionaba bajo un principio de cooperación se transformó en un entorno marcado por la competencia y el temor a la traición. La cohesión que había sostenido al grupo durante su etapa de consolidación terminó debilitándose. Las sospechas internas crecieron, las lealtades se volvieron frágiles y cualquier acción inesperada podía interpretarse como una señal de traición. La violencia, que durante años se utilizó con moderación para evitar atención indeseada, comenzó a emplearse con mayor frecuencia en disputas por rutas estratégicas y diferencias económicas. Las regiones fronterizas fueron las primeras en reflejar este deterioro. En Tijuana, Mexicali, Nogales y Ciudad Juárez empezaron a registrarse enfrentamientos entre facciones vinculadas a distintos mandos. Cada grupo buscaba asegurar su dominio sobre los corredores más rentables y, con ello, garantizar su supervivencia. La unidad que había caracterizado al cartel dejó de ser sostenible. Las tensiones ya no podían ocultarse ni ante las autoridades ni ante la opinión pública. El proceso alcanzó un punto crítico en abril de 1989, cuando las autoridades mexicanas detuvieron a Miguel Ángel Félix Gallardo, en Guadalajara. Su captura eliminó al único dirigente capaz de mediar entre las facciones y mantener un equilibrio mínimo dentro de la organización. Sin esa figura, la estructura central se desmoronó y el grupo perdió la capacidad de operar como un organismo unificado. Incluso desde prisión, Félix Gallardo trató de conservar cierta influencia. Antes de su arresto, anticipando que el escenario podría volverse incontrolable, intentó distribuir territorios entre los principales mandos, con el propósito de evitar enfrentamientos directos. Según diversas investigaciones, la propuesta asignaba Tijuana y Baja California a los hermanos Arellano Félix, Sinaloa, Sonora y Chihuahua, a Joaquín Guzmán Loera, Héctor Palma Salazar y sus aliados,
y Ciudad Juárez a Amado Carrillo Fuentes, una de las zonas de mayor importancia estratégica. Aquella repartición tenía la intención de preservar la estabilidad, pero produjo el resultado contrario. Sin un liderazgo central que pudiera vigilar los acuerdos, cada facción comenzó a actuar conforme a sus propios intereses. Lo que alguna vez funcionó como una alianza, se transformó en una competencia abierta. Los antiguos socios se convirtieron en rivales, y las rutas, los territorios y las conexiones internacionales se volvieron motivos constantes de disputa. De esta división surgieron los grupos que dominarían el panorama criminal mexicano durante los años siguientes. Entre ellos se encontraban los cárteles de Sinaloa, Tijuana y Juárez. Además de heredar rutas y contactos, también absorbieron las rivalidades y tensiones que habían marcado la etapa final del Cartel de Guadalajara. Con el tiempo, estos grupos emplearían métodos cada vez más violentos, lo que incrementó de manera notable los niveles de conflicto en diversas regiones del país. El derrumbe del Cartel de Guadalajara evidenció que la mayor amenaza para la organización provenía de su interior. La ambición, la desconfianza y el enfrentamiento entre mandos fueron determinantes en su desintegración. Lo que en su origen había sido un proyecto coordinado, terminó convertido en un conjunto de células que actuaban por separado y en muchos casos en oposición directa. La captura de Félix Gallardo, en abril de 1989, marcó el cierre de una etapa. Su arresto fue consecuencia tanto de la presión internacional, especialmente después del asesinato de Enrique Camarena, como del desgaste interno provocado por años de tensiones acumuladas. Para el gobierno de Estados Unidos, se había convertido en un objetivo prioritario. Para diversos sectores del gobierno mexicano, su presencia significaba un problema diplomático creciente y una carga política difícil de sostener. Con el paso del tiempo, dejó de contar con los apoyos que durante años habían resguardado su operación. La detención de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido en distintos ámbitos como El Padrino, marcó el final de una etapa y el inicio de un periodo mucho más inestable dentro del narcotráfico mexicano. A partir de su caída, el antiguo esquema centralizado se transformó en un escenario en el que múltiples grupos competían por rutas, territorios y contactos internacionales, generando niveles de violencia nunca antes registrados. Tras el asesinato de Enrique Camarena, el respaldo institucional que durante años había protegido a Félix Gallardo comenzó a debilitarse. Su nombre pasó a ocupar un lugar prioritario en informes de la DEA y en documentos oficiales dentro de México. Su captura, sin embargo, no fue resultado de un operativo espectacular. En la mañana del 8 de abril de 1989, agentes federales acudieron a una vivienda ubicada en Jardines del Bosque, en Guadalajara. Para ese momento, Félix Gallardo había reducido al mínimo sus desplazamientos y evitaba cualquier aparición pública. La discreción, que había sido una de sus características principales, ya no podía sostener el cerco creciente. La detención ocurrió sin resistencia. Fue trasladado a la Ciudad de México para enfrentar un proceso judicial que sacó a la luz conexiones entre figuras del Estado y redes dedicadas al tráfico de drogas. Las acusaciones incluyeron delitos vinculados con narcotráfico, posesión de armas y corrupción. El punto central del caso se relacionaba con su presunta participación en los hechos que derivaron en el secuestro y asesinato del agente Camarena. Estados Unidos solicitó su extradición, pero el gobierno mexicano decidió juzgarlo dentro de su jurisdicción. Esto dio lugar a un proceso prolongado, marcado por aplazamientos, apelaciones y múltiples controversias. La defensa trató de presentarlo como un empresario que operaba dentro de un contexto tolerado por ciertas autoridades, pero testimonios protegidos y documentos oficiales coincidían en señalarlo como un dirigente con capacidad para coordinar rutas, autorizar acciones
y tomar decisiones que influían en la estructura completa del grupo. Durante los primeros años de su reclusión, permaneció en el reclusorio preventivo Oriente. Con el tiempo, su salud se deterioró, lo que llevó a su traslado en 2014 al penal de Puente Grande. En un área de menor seguridad, las autoridades argumentaron razones médicas, aunque algunos observadores lo interpretaron como un trato excepcional. Incluso encarcelado, diversas investigaciones señalaron que continuó influyendo en la dinámica criminal del país. Se le atribuye haber intentado reorganizar desde prisión la distribución territorial entre los grupos que surgieron tras la fragmentación del Cartel de Guadalajara. Esa propuesta habría sentado las bases de organizaciones como los cárteles de Sinaloa, Tijuana y Juárez. Sin embargo, la ausencia de un liderazgo centralizado convirtió ese intento en el origen de una serie de confrontaciones que intensificaron la violencia en amplias regiones del país. El proceso judicial atrajo la atención de la prensa nacional e internacional. El caso se convirtió en uno de los más visibles de finales del siglo XX en México y expuso públicamente las conexiones entre redes criminales, figuras políticas y distintas instancias del sistema judicial. La imagen de Félix Gallardo cambió de manera drástica. De un operador silencioso con capacidad para negociar, pasó a representar una época marcada por la expansión de organizaciones criminales y por la infiltración de intereses ilícitos en instituciones fundamentales. El proceso judicial contra Miguel Ángel Félix Gallardo se convirtió en uno de los acontecimientos más observados de finales del siglo XX en México. Cada comparecencia, cada declaración y cada resolución generaban atención mediática tanto en el país como en el extranjero. Para numerosos analistas, su figura simbolizaba un cambio histórico, el tránsito del contrabando artesanal hacia una estructura criminal con ambiciones transnacionales. Con el paso de los años, las sentencias en su contra se acumularon. En 2017, recibió una condena de 37 años de prisión por su responsabilidad en la muerte de Enrique Camarena y del piloto Alfredo Zavala Avelar, sumándose a procesos previos relacionados con narcotráfico y delitos vinculados al funcionamiento del cartel. Para entonces, su estado de salud mostraba un deterioro evidente. Presentaba dificultades de movilidad, problemas auditivos y una disminución considerable de la visión. Su imagen en los tribunales contrastaba con la del dirigente que décadas antes había coordinado rutas, recursos y alianzas de gran alcance. Aún así, continuó siendo una figura cargada de significado. Para ciertos sectores, representaba la etapa en la que el narcotráfico operaba en silencio, mediante negociaciones discretas y acuerdos en esferas de poder, antes de que la violencia abierta se convirtiera en signo distintivo del crimen organizado contemporáneo. Su influencia era recordada no por exhibiciones públicas de fuerza, sino por su capacidad para mantener un control sostenido a través de acuerdos y negociaciones. En 2022, un juez le concedió la posibilidad de cumplir el resto de su condena en prisión domiciliaria debido a su avanzada edad y a su estado de salud. Tras más de 3 décadas en reclusión, fue trasladado a una residencia en Guadalajara bajo supervisión permanente. La decisión generó opiniones divididas. Algunos la consideraron una medida humanitaria. Otros la interpretaron como una muestra de las tensiones persistentes entre el sistema judicial, la presión social y los intereses asociados a la figura del antiguo dirigente. El conjunto de procesos legales que rodearon su caso reveló las dificultades que enfrenta el Estado para juzgar a personajes vinculados a redes criminales complejas. Aplazamientos, recursos legales y contradicciones en distintas etapas del procedimiento expusieron las limitaciones y desafíos de un sistema judicial sometido a presiones internas y externas. Su historia judicial terminó por reflejar no solo la trayectoria de un dirigente criminal, sino también los límites estructurales de las instituciones encargadas de enfrentarlo. Más allá de su destino personal,
La captura de Félix Gallardo transformó por completo el panorama criminal de México. Su detención en 1989 fue el golpe definitivo contra el último intento de mantener una estructura unificada dentro del narcotráfico nacional. Antes de ese momento, el Cartel de Guadalajara operaba como un organismo coordinado, con rutas bajo control, acuerdos internos estables y un sistema de protección que había permitido un funcionamiento relativamente ordenado. La presencia de Félix Gallardo funcionaba como elemento de equilibrio. Su autoridad y su capacidad para negociar reducían tensiones entre líderes regionales y evitaban rupturas abiertas. Sin ese papel, la estructura perdió el punto de referencia que mantenía alineados a los distintos mandos. Tras su arresto, la organización dejó de funcionar como una sola entidad. Lo que surgió fue un conjunto de grupos que actuaban con creciente autonomía. Cada facción buscó asegurar sus propios territorios y ampliar su influencia. Aunque Félix Gallardo había previsto este escenario e intentó un reparto territorial que evitara conflictos, la ausencia de un mediador volvió inviables esos acuerdos. El reparto territorial que Miguel Ángel Félix Gallardo intentó establecer antes de su captura tenía como objetivo evitar choques entre los distintos mandos. Las antiguas alianzas dejaron paso a intereses particulares que chocaban entre sí con intensidad creciente. La fragmentación del antiguo cartel dio lugar a organizaciones con identidades propias, recursos considerables y mandos bien definidos. Entre ellas surgieron los grupos que posteriormente serían conocidos como los cárteles de Tijuana, Juárez y Sinaloa. Cada uno desarrolló su propio aparato financiero, su estructura armada y sus redes de protección, lo que les permitió actuar con autonomía y disputar el control de zonas que anteriormente eran administradas de forma centralizada. Regiones clave como Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez y Matamoros se convirtieron en escenarios de enfrentamientos recurrentes. La disputa por rutas rentables elevó la violencia a niveles inéditos, lo que durante la época del Cartel de Guadalajara solía resolverse mediante negociación interna, comenzó a manifestarse en forma de asesinatos, ataques públicos y acciones destinadas a demostrar dominio territorial. La población civil terminó involucrada de manera indirecta en estos conflictos debido al aumento de secuestros, homicidios y agresiones. La transformación también afectó la naturaleza del narcotráfico en México. Mientras que Félix Gallardo había impulsado un modelo basado en acuerdos discretos y control institucional, los grupos que surgieron tras su detención adoptaron tácticas más directas y violentas. La confrontación abierta comenzó a ocupar un lugar central en su estrategia. Las amenazas públicas, los ataques indiscriminados y la exposición mediática de la fuerza se integraron a la dinámica criminal del país. México ingresó así en una etapa marcada por la competencia entre organizaciones que buscaban consolidar su presencia mediante la fuerza. La violencia superó con amplitud la registrada en periodos anteriores y modificó no solo la estructura del narcotráfico, sino la vida cotidiana de millones de personas. Diversas ciudades fronterizas, antes testigos ocasionales de disputas internas, empezaron a experimentar enfrentamientos a plena luz del día, revelando que el equilibrio previo había sido reemplazado por un escenario mucho más volátil. La sociedad mexicana comenzó entonces a dimensionar la magnitud de la transformación. Lo que antes se mantenía en la sombra se volvió visible. Las disputas dejaron de ser asuntos internos y se convirtieron en parte del paisaje cotidiano de regiones enteras. Este cambio estructural no solo redefinió el funcionamiento del tráfico de drogas, sino que también estableció las bases de los desafíos que el país enfrentaría en las décadas posteriores. En el entorno internacional, la desintegración del antiguo cartel modificó de forma profunda las relaciones con los grupos sudamericanos dedicados a la producción de cocaína. Durante años, habían tratado con un único intermediario. Ahora,
debían negociar con varias organizaciones que competían entre sí. Este cambio generó un escenario inestable, con acuerdos que se formaban y se rompían con rapidez y con variaciones constantes en los flujos de mercancía. Para la DEA y otras agencias estadounidenses, el enfoque operativo también cambió. Dejaron de enfrentar a una estructura centralizada y se encontraron ante un conjunto de grupos independientes, cada uno con tácticas distintas y con diferentes niveles de capacidad para eludir la vigilancia. El impacto político de la caída del Cartel de Guadalajara fue igualmente profundo. Las investigaciones revelaron el alcance de la red de protección que había funcionado durante años bajo el liderazgo de Félix Gallardo. Funcionarios municipales, mandos policíacos y figuras de mayor jerarquía habían mantenido vínculos con la organización o habían permitido su expansión mediante omisiones deliberadas. La captura de su dirigente no desmanteló esas prácticas. Al contrario, quedó claro que la corrupción no dependía de un solo individuo. Las redes se adaptaban, establecían nuevos acuerdos y extendían su influencia hacia los grupos que surgieron tras la fragmentación. En el plano cultural, la figura de Félix Gallardo adquirió una proyección considerable. Con el paso de los años, su nombre fue incorporado a corridos, relatos populares y producciones televisivas que lo retrataban como representante de una etapa previa, caracterizada por negociaciones discretas, reglas internas y un funcionamiento menos visible. Esa imagen contrastaba con la violencia abierta que marcaría a las generaciones criminales posteriores, conocidas por su uso del terror público y por acciones dirigidas a obtener notoriedad mediática. El arresto de Félix Gallardo significó el final de un modelo operativo y el inicio de un periodo caracterizado por la descentralización. Lo que antes dependía de un solo dirigente pasó a manos de numerosas figuras que buscaban consolidar su influencia. Esta multiplicidad de mandos produjo un escenario más inestable, donde la confrontación constante se convirtió en rasgo dominante dentro del narcotráfico mexicano. El impacto político de la caída del Cartel de Guadalajara fue igualmente profundo. Las investigaciones revelaron el alcance de la red de protección que había funcionado durante años bajo el liderazgo de Félix Gallardo. Funcionarios municipales, mandos policíacos y figuras de mayor jerarquía habían mantenido vínculos con la organización o habían permitido su expansión mediante omisiones deliberadas. La captura de su dirigente no desmanteló esas prácticas. Al contrario, quedó claro que la corrupción no dependía de un solo individuo. Las redes se adaptaban, establecían nuevos acuerdos y extendían su influencia hacia los grupos que surgieron tras la fragmentación. Más de 3 décadas después, el impacto de aquella fragmentación sigue siendo visible. Las decisiones tomadas en ese periodo definieron el rumbo del crimen organizado en México y marcaron a varias generaciones. La figura de Félix Gallardo, su ascenso y su caída permiten comprender cómo una estructura que parecía estable terminó dando origen a un escenario mucho más complejo, cuyas consecuencias continúan influyendo en la seguridad nacional y en la percepción pública del fenómeno. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico. Si desea apoyar la creación de futuros documentales, puede suscribirse al canal, activar las notificaciones y compartir este contenido. Su participación contribuye al desarrollo de investigaciones amplias y materiales que permiten profundizar en los acontecimientos que han dado forma a la historia reciente del país.